Doctor Ropero, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias y es un placer para mí estar aquí. ¿Por qué se decidió crear el gran diccionario enciclopédico de la Biblia? Porque creímos que no había en el mercado cristiano una obra que estuviese actualizada y que diera una información suficiente y rigurosa sobre lo que hay que saber sobre este gran libro que es la Biblia. Cuando Editorial CLIE prepara, sea cual sea el material, la gente tiene mucha expectativa. En este momento, las personas que todavía no han tenido acceso al diccionario, ¿qué pueden esperar de él? Yo creo que deben esperar en él una información completísima sobre lo que significa la Biblia. Todo lo que se quiere saber sobre la Biblia, o se debería saber sobre la Biblia, sea en el aspecto geográfico, zoológico, histórico, teológico, está ahí. Personajes, libro a libro, no solamente los libros canónicos, también damos información sobre los libros deuterocanónicos, los libros apócrifos, información muy completa para que así aquella persona que está tratando de comprender la Biblia en toda su profundidad, pues tenga en un solo volumen casi una biblioteca, porque correspondería a mini comentarios de cada uno de los libros de la Biblia, porque no solamente se informa, por ejemplo, del libro de Isaías, de autoría, de fechas, sino de contenido, la teología de Isaías, la relación del profeta Isaías con otros libros. Entonces, de un modo condensado, naturalmente, pues tiene, ya digo, una información enciclopédica. ¿Para qué tipo de personas está diseñado esta herramienta? Bueno, pues yo creo que para todo creyente. Ahora bien, no el creyente que acaba de convertirse, para eso hay otros diccionarios, digamos, de nivel A, este sería de C o D, ¿no?, de un poco más elevado. No elevado en cuanto al lenguaje es el mismo, es muy pedagógico, elevado en cuanto que la información es más completa, es más exhaustiva y con mucho más rigor. No solamente limitarse a 2 o 3 palabras, sino que hay artículos que llevan hasta 15 o 20 páginas. Pues eso ya es para personas que quieren profundizar, va acompañado de bibliografía superior, no en complejidad, sino en información, en cantidad de información. Bueno, entre la investigación para desarrollar esta obra, vemos que se utilizó información también de historiadores, investigadores no cristianos. ¿Por Exactamente, sí, y eso incluso puede sonar extraño, porque como un no cristiano puede enseñarnos algo sobre la Biblia. Bueno, hay que entender que la Biblia no es solamente un libro religioso, sino que es un libro histórico. Y en temas que nos informa, por ejemplo, de la cultura asiria, o meda, o persa, o babilonios, ahí lo que queremos, la Biblia no nos da información de ellos, nada más que en relación a Israel, en relación a la historia de Israel. Pero para entender bien quién eran aquellos pueblos, qué desafío representó para Israel, qué novedades aportó la revelación divina a aquellos pueblos, porque siempre la revelación se da en un contexto cultural, queríamos buscar personas competentes, con rigor académico, que nos informase históricamente. Ellos, su papel, o el que le hemos dado, no era informarnos teológicamente, ya que no era esa la meta, sino quién eran esos pueblos, cuándo empezaron, cuál era su historia, qué dioses tenían, qué creencias, cómo acabaron, y luego qué relación tuvieron con Israel. Y por eso hay catedráticos de universidades, no solamente de España, sino también de aquí algunas de Latinoamérica. En el caso de un profesor que es de Venezuela, es un gran experto en todo el tema de Babilonia, pues él nos ha dado la palabra Babilonia. Ahora, cuando ya vemos el aspecto teológico de Babilonia, como la Gran Babilonia, ya va en otro artículo aparte, desde la óptica teológica, y entonces en ese caso el artículo está hecho por una persona creyente, porque ya ahí la Gran Babilonia, por decir ese ejemplo, tiene un significado simbólico, no ya la ciudad histórica, sino lo que representaba Babilonia en cuanto a confusión de dioses, de politeísmo y de otros temas, ¿no? Y esa es la aportación. ¿Por qué hay autores seculares? Porque queremos romper la idea del cristianismo evangélico como un gueto que produce productos solo para consumo interno, para nosotros. Y porque la gente tiene la idea que a veces leemos la Biblia un poco tergiversadamente, con unos lentes con el color que a nosotros nos agrada. Y aquí se demuestra con la colaboración, que la agradecemos porque ha sido una colaboración gratuita, costó trabajo porque no se fiaban, la verdad, de colaborar en una editorial evangélica, ya que ellos comprometían su nombre. Y eso garantiza el rigor que se ha seguido en esos puntos para enseñar que nosotros también, como cristianos,
podemos contribuir a la academia, podemos contribuir a la cultura. No queremos tergiversar nada. El apóstol Pablo nos decía, nada podemos contra la verdad, sino con la verdad. Vamos con la verdad por delante. Y entonces yo creo que aquí es algo original. Por primera vez en el mundo evangélico hemos conseguido la colaboración de estos autores y también de autores judíos en los campos que les son para ellos especialistas y que no afectan para nada al tema de la fe. Y lo mismo, para demostrar y reconocer que los judíos de algún modo son nuestros hermanos mayores. Ellos estaban antes que llegáramos los cristianos y hay puntos, por ejemplo, colaboran en el tema de cómo interpretaban los judíos la Biblia, incluso en el tema de la Cábala, que aunque no esté en la Biblia, pero es un sistema muy antiguo de entender la Escritura y que ahora está un poco de moda. Y eso es otro valor añadido, ¿no?, de hacer una obra que podamos recomendarla con confianza, no solo a creyentes, sino a cualquier persona que entienda que la Biblia es un clásico de la humanidad, no solo de la Iglesia, es un clásico de la literatura, uno de los libros más antiguos que existen. Dentro de la participación de los investigadores, ¿también la mujer hace parte de este diccionario? Pues sí, esa es otra innovación, y no solamente por adornarlo con figuras femeninas, sino porque es que son mujeres que tienen mucho peso en el mundo del estudio bíblico a nivel internacional, como Elsa Támez, Yvonne Richard Reimer, Irene Fulker, Rebeca García, que es la rectora o fue rectora de la Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica, también otras de Argentina, de Guatemala. Son mujeres que, digamos, las iglesias cristianas no las conocen, y porque normalmente nuestra literatura escrita por mujeres tiene siempre un contenido devocional o dirigido a los esposos o a las jóvenes, pero la mujer tiene también una mente brillante y es buena lectora de la Biblia, y queremos con eso desafiar a los dones que puedan existir latentes en ciertas mujeres a entrar en la Biblia, no solo para hacer una lectura devocional, sino una lectura crítica, edificante, una lectura que es la que han aportado estas mujeres, porque han dado una perspectiva que a veces a los varones se nos escapa, y la verdad, la contribución de ellas me parece, y ojalá hubiesen sido más, quizá en un futuro podamos conseguir más colaboraciones, porque ha sido, no sé, algo grande para mí mismo, una lección de humildad, de ver cómo ellas ven aspectos que se nos escapaban a nosotros. Josefo, judío, odiado por los judíos, ¿por qué se hace la referencia? ¿Para hablar de los judíos? No, Josefo, porque la información, la poca información que tenemos fuera de la Biblia de la época de Jesús, nos la ofrece él. Y luego además él tiene una historia paralela del judaísmo, paralela a la Biblia. Entonces una fuente de información, las antigüedades, la guerra de los judíos, y que creíamos que tenía que estar ahí. Por eso no es solamente un diccionario bíblico, le decimos enciclopédico, porque es todo lo que tiene que ver con la Biblia, no solamente las palabras estrictamente bíblicas, sino todo aquello de su entorno que contribuye a esclarecer la cultura bíblica, el contexto cultural. Entonces Josefo también creo que está Filón de Alejandría, porque él es el primer judío que empieza a hablar de la sabiduría de Dios como el Logos, que luego tiene mucha importancia en el Evangelio de Juan, que en el principio era el Verbo o el Logos, y para que se vean un poco las raíces del Evangelio en el periodo que va desde el último libro canónico, que es Malaquías, hasta el primer libro. Ahí pasan casi 400 años, llamado periodo intertestamentario, que también se le dedica un artículo muy extenso, para evitar caer en el error de que el cristianismo se dejó de corromper por los griegos. No, si el pensamiento griego llevaba ya 400 años. Y bueno, mostrando valores que el cristianismo acepta desde el principio. ¿Lo encontramos en qué idiomas? El diccionario se encuentra naturalmente en castellano o en español, pero como es un diccionario bíblico hay un aspecto filológico importante. Entonces cada voz, o sea, cada entrada va precedida de la palabra original en hebreo, también en griego, que es otro de los idiomas bíblicos, y luego en latín de la Vulgata, porque fue la primera versión popular en el idioma, que luego va a ser el español, para que entendamos cómo, así cuando se nos habla de la versión de Reina Valera 60 o nueva versión internacional, como si hubiese conflicto, nosotros podemos ver que los sinónimos, porque traducir es una labor compleja,
Ahora uno puede decir, bueno, pero yo no sé hebreo, no sé griego, no importa. Están los caracteres hebreos y griegos, que el que no lo sepa no va a ver ahí un galimatías. Pronuncia. Y luego las variantes, para que a la hora de nosotros tener un problema, bueno, si en esta versión aquí se traduce de esta manera y la otra, ¿cuál traducción es la correcta? Quizá el diccionario nos aclare que lo mismo las dos son complementarias, no que son incorrectas, sino que se complementan. Entonces esa información filológica extra ayuda hasta al no iniciado en los idiomas bíblicos, pero le da un conocimiento de seguridad de lo cual es el sentido original de la escritura. ¿Se ha llegado a pensar traducirlo a otros idiomas? Pues sí, ya de hecho se está empezando a traducir de momento a nuestra lengua hermana portuguesa. Una editorial brasileña, Agnos, nos lo ha pedido. Espero que incluyan más colaboradores portugueses, porque yo me gusta este diccionario, tiene un poco como español y como hispano, latino, un sentimiento de orgullo. Está hecho, es el primer diccionario que no es traducido de otros idiomas, del inglés. Está hecho por españoles, por colombianos, varios colombianos, por argentinos, por mexicanos, por todo el espectro de biblistas cristianos en nuestro idioma. Y cuando aparece un colaborador con nombre extranjero es porque son misioneros que llevan aquí quizá ya pues toda su vida. Por ejemplo, aparece René Kruger, que es un gran erudito bíblico que está en Argentina, yo creo que hasta nació en Argentina, es hijo de misioneros, y hay otros nombres así con apellidos foráneos, pero son personas inmersas en nuestra cultura y por eso participan, porque queríamos mostrar que el pueblo latino está madurando. Ya no solo dependemos desde fuera, nosotros también podemos producir literatura que sea informativa, rigurosa, que sea respetada. Y no solamente están interesados, o ya está firmado el acuerdo con los portugueses, hasta se piensa traducir en inglés. Me parece un poco atrevimiento porque ellos tienen un concepto de sí mismo muy alto, de que los hispanos tengamos algo que enseñarle. Pero si sigue el proceso, yo creo que se pueden quedar sorprendidos de el nivel bíblico del mundo evangélico hispano. Doctor Ropero, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Gracias a ustedes por esta oportunidad.